bienvenidos a Contrastes. Hoy arrancó la Caminata por la Paz encabezada por Javier Sicilia y a la que han unido fuerza la familia Levarón y alrededor de 70 organizaciones de víctimas y colectivos conformados por familiares de desaparecidos, pueblos originarios desplazados, víctimas de desaparición forzada y periodistas, entre otros. La caminata se dirige hacia la Ciudad de México con el único objetivo de dialogar con el presidente López Obrador. Teniendo de frente esta caminata rumbo a la Ciudad de México, pues tratemos de entender qué significa regular las marchas. Ese es nuestro tema del día de hoy, la regulación de marchas. Para contrastar ese y otros temas, hoy nos acompaña en el estudio Arabela Montes de Oca, académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, y también vía Skype Juan María Naveja, analista político de Mega Noticias. Bienvenidos a los dos. Y les repito la pregunta inicial. ¿Qué significa regular las marchas, Anabela? Bueno, regular las marchas, dentro de otras cosas, es meter a una ponderación o ciertos derechos que están en juego, ¿no? Regular las marchas significa evaluar las cuestiones de libertad de expresión, evaluar el derecho a la libre manifestación de las personas, y eso tratar de contrastarlo también con las necesidades de esas otras personas que no se están manifestando, pero que de cierta manera colateralmente podemos sufrir ciertos daños de estas manifestaciones. Juan, ¿ahí nos escuchas, Juan? Ok, tenemos problemas para escuchar a Juan y que Juan nos escuche. Ah, ahí está. Muy bien. Juan, te comentaba, ¿qué significa regular las marchas? Bueno, regular las marchas puede decirse que suena muy fuerte, puede significar restringir libertades. Alguien es regularlas. Y hablamos de la Constitución y hablamos de las leyes que tenemos los mexicanos, bueno, quiere decir que es el respeto que nos merecen los demás, dónde empieza y dónde termina la libertad. El libre tránsito es un doble juego en donde tenemos todos libertades de manifestarnos, pero con el orden, respetando a los demás en primera instancia y por supuesto a la infraestructura, por así decirlo. Estamos viviendo momentos muy especiales con respecto a las manifestaciones, tanto, y no hablaría nada más de marchas, sino de plantones, pero ya conforme vaya pasando el programa, hablamos de lo que ha pasado en el mundo y lo que está pasando el día de hoy, en que se inició la Marcha de la Paz. Arabela, ¿no estamos ya frente a una posición de que ya están un poco reguladas en el Código Civil de la movilidad de la Ciudad de México y también en la Constitución? Sí, ya tenemos una regulación sobre las marchas, es decir, esta regulación viene incluso antes del Código Civil, viene desde la Constitución. Tenemos también el trabajo que se ha hecho, las distintas iniciativas, está regulado el tema, sin embargo, las personas desconocen cómo se regula el tema de las marchas y el tema de las manifestaciones. ¿No se aplica bien? No se aplica bien, pero también hay un desconocimiento del derecho por parte de las personas. Es decir, estos grupos que se asocian, que están manifestando legítimamente ciertas necesidades frente al gobierno, no conocen las formas adecuadas para hacerlo, o las formas conforme a derecho para no afectar, sobre todo lo que comentaba el analista, es no afectar los derechos de terceros, ¿no? Juan, ¿por eso se salen de control, acaso? Bueno, se salen de control porque a veces no están planeadas, no están ordenadas, pero también lo que acabamos de ver, que a veces incluso va en contra de la propia imagen, lo que acabamos de ver en México con la Marcha de las Mujeres, en que un pequeño grupo distorsiona completamente lo que se está buscando, y es cuando vemos como vándalos o gente o infiltrados le dan un sentido completamente diferente, y esto distorsiona los objetivos de las marchas. Las marchas son un objetivo, y fíjate, Aline, que una cosa bien importante, hay que ir a los antecedentes. En México tenemos marchas que han sido significativas desde la entrada de Madero en el 1910, quizás después nos tendríamos que remontar a la de 1968, cuando se da la gran marcha en silencio de la UNAM, que seguramente Arabela lo podría analizar de mejor manera que yo, y luego se da un gran movimiento en el gobierno de Camacho Solís. A partir de allí empieza a darse una especie de marchitis en todo el país,
con los maestros que salieron por primera vez a las calles, y a partir de entonces en México estamos con manifestaciones de diferente índole, la que tuvimos en aquella marcha de blanco en los tiempos en que curiosamente el actual presidente era el jefe de gobierno, posteriormente las que hemos tenido en otros reclamando paz, la lucha a favor de que se presenten los desaparecidos y en fin, diferentes manifestaciones que hemos tenido. Y miren, como les comentaba hoy, pues inició la caminata por la verdad, justicia y la paz. Recorrió aproximadamente 12 kilómetros desde la Paloma de la Paz en Cuernavaca y poco antes de La Pera. El trayecto pues estuvo afectado un poco desde el tránsito, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, y no solo será hoy, sino hasta el domingo habrá este tipo de afectaciones. Entonces, ahí yo les quiero preguntar a ustedes, ¿dónde termina el derecho a manifestarse y dónde empieza el de los terceros afectados por estas movilizaciones? Precisamente a raíz de las diversas manifestaciones que han habido últimamente, o sea, previa a la manifestación el día de hoy, se ha hablado mucho de cuáles son los límites de la protesta social. Y en este sentido es importante ver, o sea, desde la raíz, ¿no? O sea, cuál es la razón por la cual se manifiestan las personas, si esta manifestación es una manifestación legítima, si las manifestaciones legítimas fueron, digamos, tratadas en un principio por medio de las instituciones, es decir, es como toda una cadena para ver y evaluar si los derechos que se están exigiendo en la forma en la que se están exigiendo son la vía adecuada para hacerlo. O sea que, voy a hacer aquí una pausa, Sí. O sea que dependiendo de lo que se pida es si puedo hacer uso del derecho de alguien más de libre tránsito o no. No, a mí me parecería, bueno, matizándolo un poco, es la idea, la noción es qué tanto se han agotado los recursos institucionales y si esa vía es la única vía que tenían las personas para ser escuchadas. Hace un momento Juan hablaba, por ejemplo, de los temas de género y dices, bueno, a ver, si se han agotado diversas vías institucionales y se han agotado, vaya, todas las vías que podían para denunciar los casos de acoso, de violación, etcétera, etcétera, pues entonces una vía es la manifestación pública. Sin embargo, ahí es precisamente a donde quiero llegar, ¿no? La pregunta es, ¿vale la pena vandalizar las oficinas de la policía? ¿Vale la pena pegarle a camarógrafos? ¿Vale como una justificación, o en el caso de hoy cerrar carriles para esto? Mi respuesta sería no, existe un límite, o sea, existe un límite hacia los terceros, pero ese límite a los terceros debe de estar siempre sujeto a ponderación. Es decir, si una persona tiene el derecho al libre tránsito, pero puede circular de alguna otra forma que no sea por carro, por ejemplo, entonces sería respetar el derecho a la libre manifestación. Es decir, no se puede hablar de una cuestión general, o no se puede generalizar el derecho, sino que en los casos concretos se debe de ir evaluando poco a poco qué es lo que debe de hacerse. Por eso ponía los ejemplos o los contrastes de las cuestiones de género, que a mí me parece que intentaban hacerlo de alguna otra forma porque no eran escuchadas, y cosas como las de hoy, que las personas tienen la posibilidad de transitar libremente por algún otro lado o por algún otro medio, y que entonces ahí no se estaría afectando su derecho al libre tránsito. Juan, ¿tú qué nos dices? ¿Es válido porque unas personas estén ejerciendo su derecho a la manifestación transgredir el derecho al libre tránsito? Si te parece, vamos poniendo de ejemplo esta marcha que comienza el día de hoy en Cuernavaca. Esta marcha está más que justificada y más que bien organizada, con mucha anticipación. Tanto Javier Sicilia como los Levarón hablaron de desarrollar esta manifestación, esta peregrinación desde Cuernavaca hasta Palacio Nacional. Estuvieron haciendo la convocatoria, se estuvo dando en todos los términos un aviso, por así decirlo, a la sociedad y una invitación al mismo tiempo. ¿Dónde se perdería, Aline? Imagínate que esta marcha que tomara Insurgentes y bloqueara completamente Insurgentes o bloqueara completamente el periférico, por hablar de dos de las arterias que en la capital de la República pudieran tomar en el ingreso que va de Cuernavaca a Ciudad de México. Allí sería un grave error de los manifestantes porque trastocaría la vida y las funciones, las actividades de la sociedad. En el caso de las marchas se pueden desarrollar inclusive por arterias muy transitadas cuando se hacen, por ejemplo, por un solo carril, por la banqueta.
creo que en este caso es un tema más que justificado. Si estamos hablando de más de 34,000 muertos el año pasado, de la inseguridad que estamos sintiendo los mexicanos, bueno, pues es una manifestación más que justificada la que están desarrollando hoy algunos mexicanos que de alguna manera están tratando de expresarse en la lucha que tenemos todos los mexicanos por vivir en paz. Muy bien, Juan. Independientemente del tema o de la justificación que se tenga, hay algunos diputados, precisamente los diputados América Rangel del PAN y Nazario Norberto de Morena, tienen la intención de regular las marchas en la Ciudad de México. Ellos están proponiendo algunas regulaciones que, si les parece, pues vamos a ir leyendo poco a poco y me dan su opinión. La primera es que dicen que las manifestaciones deberían tener un horario de entre 11 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué piensan? Bueno, primero, el restringir a un horario a mí me parece que es completamente absurdo, o sea, que las manifestaciones deberían de tener la libertad de ejercerse en el momento que se considere necesario, es decir, eso, vaya, regular lo que se pueda poner a las 12 de la noche o a las 11 de la mañana realmente no va a tener un contraste. Normalmente se hacen dentro del día porque precisamente lo que buscan es que escuchen las instituciones y las instituciones trabajan en ese horario precisamente, ¿no? Entonces yo no le veo no le veo el sentido a regular un horario estricto. ¿Tú qué dices, Juan? Y no solamente el horario, Arabela, yo creo que incluso las arterias. Voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, en Washington, en las afueras de la Casa Blanca hay un lugar que es el manifestódromo. Allí se desarrollan expresiones permanentemente. Sin embargo, el año pasado tuvimos la manifestación de las Me Too, que fue una de las marchas más fuertes que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia, comparada quizás con la de Martin Luther King. Entonces, es más bien el llamado a la civilidad, al respeto por los demás, al respeto de las leyes. Tenemos leyes de comunicación que nos marcan ciertas pautas para poder saber cómo actuar en esa situación. Sí, imagínense ustedes el cansancio y lo que han provocado algunas marchas, porque no perdamos de vista que la primavera árabe comienza con las marchas, comienza con este tipo de manifestaciones que derivan en la caída de Hosni Mubarak, que terminan con la caída de Gaddafi. Y bueno, el año pasado, que fue un año lleno de manifestaciones en todo el mundo, las que se desarrollaron en América, por así decirlo, Venezuela, Chile, Colombia, México, entre otros países en donde se ha desarrollado una gran movilización, y en otros lugares como Francia con los chalecos amarillos, como Hong Kong, en donde hay muchas manifestaciones de esta naturaleza. Es decir, la gente llega a un cansancio y es cuando se derriban los límites. Y como dice Arabela, no podemos poner tantas objeciones, sino más bien respeto y criterio. Bueno, de esto ahora me toca preguntarles. Bueno, ahorita los policías no están permitidos que intervengan en estas manifestaciones, simplemente guardar el orden público. Bueno, ellos dicen que debería haber protocolos para la utilización de la fuerza pública. ¿Qué dicen? Bueno, de hecho, también existe una iniciativa para el uso de la fuerza pública. Precisamente lo que se intenta garantizar a lo largo de las marchas es que se aplique la materia de derechos humanos. La utilización de la fuerza pública o la fuerza pública, su función dentro de las marchas es únicamente el vigilar el orden, que no exista la comisión de delitos dentro de las marchas, pero esa es su única función. Ahora, ¿qué tanto esa función de la fuerza pública, no el uso de la fuerza pública, sino cuál es el papel real de la fuerza pública, ¿no? Lo veíamos hace unos meses con las marchas de las mujeres, Claudia Sheinbaum previendo algún tipo de desastre en la última manifestación sobre el tema de género, puso todo un cordón de mujeres alrededor de Reforma, alrededor de Insurgentes, policías que estaban salvaguardando. Eso a mí me pareció una medida idónea que protegió ciertos bienes, algunos otros no, pero que, vaya, pudo haber sido el desastre muchísimo mayor y que también garantizó la seguridad de las personas que se estaban manifestando ese día. Eso me parece que es lo idóneo. Utilizar la fuerza pública para restringir el derecho a la manifestación sería un riesgo, precisamente un riesgo institucional, pero un riesgo también en la aplicación de la aplicación de los derechos humanos de las personas. Juan, nos dicen también que ellos están
promoviendo el que no se bloqueen edificios públicos como hospitales ni el paso a ambulancias. ¿Tú qué dices al respecto? Yo complementaría lo que decía Arabella. En primer lugar, la parte de los elementos disuasivos que existen. Por supuesto que siempre existe el riesgo de mandar elementos armados, porque son seres humanos y la forma en que llegan a ser insultados, incluso agredidos, reacciona cualquier ser humano en la autodefensa, y cuando se tiene un arma siempre puede haber un detonador. Por eso los escudos, por eso los toletes que también llegan a matar personas, o el agua, como se utiliza en otros países que se utilizan disparos de agua para poder contener a los manifestantes. Estas son situaciones que deben prevalecer. Y fíjense, les voy a poner un ejemplo bien elemental. Si tú tienes una manifestación que puede correr riesgos, tienes que vigilar que no existan piedras, por ejemplo, u otro tipo de elementos que pudieran lastimar a las personas. La otra parte, la que preguntaba Salín, yo creo que la parte de respetar áreas de emergencia, eso es fundamental. ¿Por qué? Pues porque no sabemos en qué momento llega un enfermo que tiene que ingresar rápidamente a una clínica, a un hospital, o lo que creo que nos está llevando hacia eso, lo de los policías en el aeropuerto, ¿no? Sí, Juan, entonces me estás diciendo que efectivamente podría ser algo beneficioso el regular que no se estorbe las entradas hacia lugares públicos como hospitales. Sí, desde luego, y hospitales y creo que oficinas públicas en términos generales, porque no perdamos de vista que las oficinas públicas tienen un flujo de diferentes personas. Yo te pondría el ejemplo, el del aeropuerto, ¿no? Lo que sucede y el daño que le causará a cientos o miles de personas cuando los policías federales han estado en las afueras del aeropuerto, o diferentes marchas, ha estado plantones de diferentes tipos frenando el aeropuerto, que también es un daño a muchas personas, Aline. Muy bien, efectivamente, pues también nos queda el punto de dejar por lo menos un carril libre para el tránsito de vehículos, por lo menos uno. ¿Estaría bien regularla? Sí, a mi parecer, coincido con Juan completamente, es necesario regular eso para dejar un carril para cuestiones de emergencia y demás, pero me parece que más allá de una cuestión meramente legal, me parece que es una cuestión cívica también, ¿no? O sea, que también es que las personas sean conscientes de los riesgos que existen alrededor, que puede existir emergencias, que alguien puede necesitar ingresar a un hospital y que, que es necesario que sus manifestaciones tengan ese límite a favor de las otras personas también que lo necesitan en una situación de emergencia. Sin embargo, pues hemos visto actos vandálicos que, por ejemplo, en el año pasado se llevó a cabo la marcha por los 5 años de Ayotzinapa, en donde hubieron 25 millones de pesos en juego, porque eso fue lo que le costó al patrimonio tanto histórico como material. ¿No valdría la pena, más bien, no sale más caro reparar que prevenir? Sí, a mí me parece que es muy importante la parte de la prevención y la parte de la responsabilidad institucional previo a que sucedan estas manifestaciones, ¿no? En las manifestaciones, por ejemplo, la de Ayotzinapa, las manifestaciones de mujeres, todas estas manifestaciones, como hablábamos desde un principio, tienen una justificación, pero esa justificación ¿pudo haber sido prevenida? Sí pudo haber sido prevenida. Podemos no haber tardado tanto, por ejemplo, tanto tiempo en que se activara la alerta de género dentro de la Ciudad de México, y que no nada más se activara la alerta en la Ciudad de México, sino que también fueran eficaces las medidas. Ahora está activada la alerta, no son eficaces las medidas, entonces ya quiero ver el 8 de marzo cómo se van a venir las manifestaciones así, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cuestiones que me parece que sería importante revisar también, ¿no? Muy bien. Juan, ¿tú qué dices? Bueno, yo creo que aquí tenemos dos elementos, Aline. Uno, recordemos el daño que le causaron al Monumento del Ángel de la Independencia, que es el patrimonio de todos, y a todos nos cuesta que se tengan que reparar áreas que han sido dañadas por vándalos o por vándalas, porque no hay que perder de vista que hay infiltrados que lo que quieren es generar caos, que buscan distorsionar inclusive los propósitos que muchas veces tienen las manifestaciones. Pero, a ver, ¿qué te parecería, qué les parecería a las dos hablar de aquella persona que tiene un pequeño negocio y que hace toda su lucha por sobrevivir, por tener una fuente de empleo y ingreso para su familia y de 3 o 4 familias, y que este tipo de agresiones
le dañan el negocio, o no tienen seguros, o no tienen el dinero suficiente para hacer las reparaciones, y que es un daño lamentable para personas que lo único que quieren es trabajar. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Adrián Levarón, que le respondió al presidente López Obrador acerca de que no iba a recibirlos para no dar un show. Dejó entrever la fisura en la relación que habían sostenido a raíz del ataque mortal en Bavispe, Sonora, en el que murieron integrantes de su familia. Vamos a escuchar lo que dijo. Pues digo, de la que se pierde, porque yo sí siento que que vamos a encontrar mucha solidaridad. Yo siempre quiero ser recordado como alguien que aboga, que está aquí, que está presente, que respalda por las causas justas y correctas. Entonces yo vuelvo a decir de la que se pierde. Yo pienso que es mejor que ella no nos reciba en este instante, porque para que quede en la historia, porque no hay mal que por bien no venga, dice un dicho muy popular, y yo encuentro en ello una fuerza. Entonces, porque también como que no nos vayan a dar a tole con el dedo, pues sí, yo sí creo que es falta de sensibilidad, porque no está entendiendo, le está dejando el paquete a alguien más. Hace rato Juan nos decía pues que esta es una marcha importante y el presidente, pues esa fue la respuesta. Y ahora, ¿cómo ven este contraste? A mi parecer, es obligación de las instituciones, el presidente, sea un secretario de Gobernación, recibir a las personas que se están manifestando y que están ejerciendo su derecho a la manifestación, a la libre expresión, a la libre asociación, etcétera. Precisamente por este tipo de razones que las instituciones no escuchan, que las instituciones no reciben, es que las personas salen a las calles. Es decir, las respuestas institucionales no están siendo suficientes, no únicamente en los casos de desapariciones, de muertes, de violaciones. Es decir, hay una insuficiencia de respuesta institucional que hace que las personas, por un lado, exijan a las instituciones, pero por el otro lado dejen de creer en ellas. Y entonces ahí encontramos precisamente un límite, ¿no? Porque entonces la gente empieza a hacer justicia por su propia mano y es cuando vemos que eso ya no gusta y entonces tratamos de regresar a reparar, como tú decías hace un rato, lo que pudo haber sido prevenido. Juan. Aline, dice un dicho de los mexicanos que nobleza obliga. El presidente de la República fue recibido en la casa de los Levarón después de la tragedia que vivieron, y lo recibieron en paz, lo recibieron bien, incluso le agradecieron la visita. Ahora tendría él la obligación de tener el mismo gesto de recibir la inquietud. Ellos han sido muy particulares en decir, y Javier Sicilia, inclusive a pesar de que el presidente ha sido agresivo en determinados momentos, ha dicho, esta no es una marcha contra el presidente, al contrario, lo que queremos es ayudarle. Los Levarón le han dicho otro tanto, es decir, el presidente no tiene que buscar únicamente aquellas ocasiones en que se puede lucir. En esta ocasión, al contrario, yo siento que el presidente se vería muy bien si hubiera pensado en recibir a los manifestantes y escucharles y decirles, estoy trabajando, estoy luchando por la paz, por la justicia. Fíjense un detalle, hace 9 años que venía como activista Javier Sicilia, y en esos 9 años siempre estuvo cercano a Andrés Manuel López Obrador. Ahora que es el presidente, ha abandonado esta cercanía con el poeta Sicilia, y bueno, pues los Levarón, que vienen de una tragedia, y la anterior fue hace 14 años, pues tienen la legitimidad para poder pedir que sean las altas autoridades quienes se sumen a este reclamo para que la sociedad reaccione. Y mire, justamente ayer en Mega Noticias TVC, Javier Sicilia, quien encabeza la Caravana por la Paz junto a integrantes de la familia Levarón, como ya lo hemos mencionado, señaló que en México se vive un baño de sangre precisamente, y en ese contexto advirtió que el presidente debe retomar la agenda de combate para la violencia, pero también para restablecer el Estado de Derecho. Vamos a escucharlo. Si la nación quiere asumir, normalizar el horror, pues también es responsabilidad de la nación y de la gente, ¿no? Así es. Y aquí, como también es responsabilidad del presidente no estar, ¿no? O sea, ya él sabrá, nadie quiere, esto no es un show, y esto tampoco quiere atentar contra la investidura presidencial, es ayudarlo a él frente a una política que nos está llevando al ahondamiento de la tragedia, ¿no? Nosotros cumplimos con un deber moral, un deber ciudadano,
y un deber de víctimas y un deber de dignidad, ¿no? Ahí lo tienes, Juan, pues es precisamente lo que nos decías. Sí, Javier Sicilia es un activista que reacciona a raíz de que asesinan a su hijo en una situación que yo creo que cualquier persona reaccionaría de una manera inexplicable o una reacción natural. Imagínate perder un hijo, no encuentro una pérdida mayor, un dolor mayor que el que sufrió el poeta Sicilia cuando perdió a su hijo asesinado. Y que bueno, ahora su lucha es por todos los mexicanos. Y fíjense un detalle en esta marcha, si nos ponemos a pensar en el trayecto que va a tener a Cuernavaca, tuvieron la prudencia de que no fuera entre viernes y sábado, que es cuando hay un gran flujo de capitalinos que están saliendo de la capital de la República hacia Cuernavaca o hacia todo el estado de Morelos. Este es otro de los detalles que habla bien de esta marcha. Me parece que estamos ante una situación que era una oportunidad para el gobierno y particularmente para el presidente de la República. Efectivamente, muy bien, Juan. Ya nada más rápidamente para concluir este tema, con una sola palabra. Entonces, ¿la regulación de marchas sí o no? Sí. ¿Qué dices, Juan? Desde luego, 2 palabras. Muy bien, Juan. Bueno, pues con esta conclusión nosotros llegamos al final de esta emisión. Gracias a nuestros panelistas por haber estado con nosotros. Y vámonos antes de irnos con Bere Trujillo para ver qué nos tiene en Así lo entiendo. Adelante, Bere. Claro que sí, mi querida Lynn. Pues bueno, hoy en Así lo entiendo necesito que se queden con nosotros porque vamos a entender cuáles son las causas detrás de la caminata por la paz, justicia y la verdad. ¿Qué es lo que están demandando estas familias mexicanas? Aquí se los vamos a decir. Y también iremos más a fondo con cada uno de los delitos que tienen a México hundidos en esta ola de violencia. Así que no se lo pierdan, estaremos aquí en unos minutos. Muy bien, Bere, pues ahí lo tiene. Muchísimas gracias, quédese con ella y con toda la